Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Judith Arellano Salas del curso de Propiedad Intelectual. En este video voy a explicar algunos conceptos importantes que están relacionados con los derechos de autor en México, tomando como base la Ley Federal del Derecho de Autor de México, que esta ley tiene como propósito proteger las obras creadas por autores como escritores, músicos, artistas, fotógrafos o investigadores. Gracias a esta ley, las personas que crean una obra pueden tener control sobre cómo se utiliza, se reproduce o se difunde su trabajo. En este video voy a explicar tres aspectos importantes que aparecen en esta ley. El primero es el concepto de divulgación de una obra, después el cómo una obra puede divulgarse mediante algún medio físico, y finalmente hablaré sobre la duración de los derechos de autor y la posibilidad de que estos derechos puedan heredarse. El comprender estos conceptos es importante porque nos ayuda a respetar el trabajo creativo de otras personas y también a entender cómo se protege la propiedad intelectual dentro de la legislación mexicana. Para comenzar, es importante entender qué significa el concepto de divulgación dentro del derecho de autor. Que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, la divulgación es el acto mediante el cual una obra se hace accesible al público por primera vez, siempre con el consentimiento del autor. Esto significa que el autor tiene el derecho de decidir cuándo, cómo y en qué momento su obra será conocida por otras personas. Antes de que una obra sea divulgada, el autor puede mantenerla en privado. Por ejemplo, un escritor puede haber terminado un libro, pero decidir no publicarlo todavía. Mientras la obra no haya sido presentada al público, se considera que no ha sido divulgada. Cuando el autor decide compartirla con el público, ya sea mediante alguna publicación, una exposición o una presentación, entonces la obra pasa a considerarse divulgada. Este derecho es importante porque protege la decisión del autor sobre el momento en el que su trabajo será conocido por la sociedad. Podemos observar muchos ejemplos de divulgación en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un escritor publica su primera novela, o cuando un músico lanza una canción o un álbum al público, también cuando un pintor presenta su obra en una galería de arte, o hasta cuando un creador de contenido pasa o publica un video original en internet. En estos casos la obra está presentándose al público por primera vez, por lo que se considera que ha sido divulgada. Otro aspecto importante que está relacionado con la divulgación es que muchas obras se difunden a través de los medios físicos. Esta, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor de México, en su artículo 13 establece las diferentes categorías de obras que se encuentran protegidas por la ley. Entre estas categorías se encuentran lo que son las obras literarias, las obras musicales, las obras fotográficas, las obras audiovisuales y las obras pictóricas o de dibujo. Todas estas obras pueden plasmarse o fijarse en soportes materiales, es decir, en objetos físicos que permiten que la obra sea reproducida, distribuida o conservada. Un medio físico es cualquier objeto tangible donde se puede almacenar, presentar una obra. Algunos ejemplos de medios físicos son los libros impresos, las revistas o periódicos, los discos compactos o los CDs de música, los DVDs de películas que se utilizaban mucho anteriormente, las fotografías impresas, las pinturas o hasta las esculturas. Cuando una obra se presenta o se distribuye mediante alguno de estos soportes, se considera que la obra ha sido plasmada en un medio físico, lo que permite que más personas puedan conocerla. Por ejemplo, si un autor escribe una novela y una editorial decide imprimirla en miles de libros, estos libros se convierten en el medio físico que permite que la obra llegue a los lectores. De esta manera la obra puede difundirse y ser considerada por un público más amplio, o sea, ser conocida. Otro aspecto fundamental que establece la Ley Federal del Derecho de Autor en México es la duración que tienen los derechos de autor, que está de acuerdo con el artículo 29, son los derechos patrimoniales de una obra que tiene una duración de toda la vida del autor y 100 años después de su fallecimiento. Eso significa que durante este periodo el autor tiene el derecho de decidir cómo se utiliza la obra. Entre estos derechos se encuentran más que nada lo que es la autorización de la reproducción de la obra, el permitir la distribución o su venta y recibir también beneficios económicos derivados de este uso. Después de que pasan esos 100 años posteriores a la muerte del autor, la obra pasa a formar parte del dominio público.
Esto es decir que cuando una obra entra en el dominio público, cualquier persona puede utilizarla libremente sin la necesidad de tener que pedir autorización. Un ejemplo conocido es el escritor William Shakespeare, cuyas obras fueron creadas hace ya varios siglos y actualmente forman parte de este dominio público. Por esta razón, sus obras pueden representarse en los teatros, publicarse o adaptarse libremente. Por último, además de establecer la duración de los derechos, la Ley Federal del Derecho de Autor de México también contempla la posibilidad de que estos derechos puedan transmitirse a otras personas. Esta, de acuerdo con el artículo 30, los derechos patrimoniales pueden transmitirse mediante contratos o también por herencia. Esto significa que cuando el autor fallece, sus derechos pueden pasar a sus familiares o a las personas que haya designado en su testamento. Es decir, que los herederos pueden continuar administrando la obra y decidir cómo se utilizará en el futuro. Además de que también pueden recibir beneficios económicos si la obra sigue generando ingresos. Por ejemplo, mediante la venta de libros, la reproducción de música o la adaptación de la obra en otros formatos. Esto permite que el trabajo creativo del autor continúe beneficiando a su familia incluso después de él haber fallecido. Para concluir con este tema, es importante reconocer que la protección de las obras creativas es fundamental para promover el desarrollo cultural, artístico y científico de una sociedad. Como se establece en la Ley Federal del Derecho de Autor de México, los autores tienen el derecho de decidir cuándo divulgar sus obras, como lo señala en el artículo 16, que ya lo mencioné. También el cómo fijarlas directamente en diferentes medios físicos, como lo menciona en el artículo 13. Y tienen derechos patrimoniales que duran toda su vida y 100 años después de su muerte, de acuerdo con el artículo 29. Además de que el artículo 30 nos permite ver que estos derechos también pueden transmitirse o heredarse, lo que garantiza que el trabajo creativo de los autores pueda seguir beneficiando a sus familias y continuar formando parte del patrimonio cultural. En conclusión, pues aprender que estos aspectos nos ayudan a respetar la propiedad intelectual y a valorar el esfuerzo y la creatividad de quienes producen estas obras que nos ayudan a enriquecer a nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.